Es difícil pensar en alguien más a favor de Bitcoin que Sam Michael Saylor. Lleva desde 2020 convirtiendo a la gente a la iglesia del Bitcoin y su empresa MicroStrategy es una de las mayores tenedoras de BTC del mundo. Recientemente, MicroStrategy ha anunciado sus planes para el futuro, planes que implican invertir decenas de miles de millones de dólares en Bitcoin. Hoy te contaremos todo lo que necesitas saber sobre esos planes y lo que esto podría significar para el precio de las acciones de MicroStrategy y para BTC. Permanece atento. Antes de continuar, debes saber que no somos asesores financieros y que nada de lo que se dice en este vídeo es consejo financiero o de inversión. Este vídeo solo tiene fines educativos y de entretenimiento. Una vez aclarado este punto, ya podemos empezar. Puedes considerar este vídeo como la continuación de otro anterior sobre MicroStrategy que publicamos a principios de año. Te recomendamos encarecidamente que lo veas. Encontrarás el enlace en la descripción. En cualquier caso, aquí te ofrecemos un breve resumen. MicroStrategy fue fundada en 1989 por 3 estudiantes del MIT, Sanju Bansal, Thomas Spar y por supuesto Michael Saylor. La empresa está especializada en soluciones de inteligencia empresarial que proporcionan a los directivos las herramientas que necesitan para tomar decisiones que maximicen la productividad. En 2020, el CEO de la empresa, Michael Saylor, tomó la decisión sin precedentes de invertir 250 millones de dólares para comprar más de 21.000 BTCs, a pesar de que MicroStrategy no tenía absolutamente nada que ver con las criptomonedas. La idea era utilizar al BTC como nuevo activo de reserva principal de la empresa, fundamentalmente como cobertura contra la inflación que devalúa el dólar con el tiempo y por extensión las reservas de MicroStrategy. Desde entonces, Saylor se ha convertido en el mayor defensor de Bitcoin y ha ido incrementando significativamente las tenencias de BTC de MicroStrategy. En particular, eligió al BTC como activo de reserva de MicroStrategy en lugar de activos tradicionales como el oro. El motivo es que cree que el Bitcoin es superior gracias a sus propiedades digitales que lo hacen totalmente portátil y transferible. De hecho, Saylor está tan entusiasmado con Bitcoin que en agosto de 2022 renunció a su cargo de CEO de MicroStrategy para centrarse más en Bitcoin. Ahora es presidente ejecutivo de la empresa y ha cedido el puesto de CEO a Phong Le. La estrategia de MicroStrategy consiste simplemente en comprar, holdear y seguir comprando cada vez más Bitcoin. Saylor ha dicho que la empresa nunca planea vender sus BTCs porque no tiene sentido cambiarlo por una como el dólar. ¿Tuché? Para que MicroStrategy pueda financiar sus constantes compras de Bitcoin, la empresa ha convertido principalmente grandes partes de sus reservas de efectivo. No obstante, la empresa ha incrementado su posición de Bitcoin de otras formas, entre ellas la concesión de préstamos garantizados con SBTC para comprar, sí, lo has adivinado, más BTC, así como la emisión de bonos de deuda convertibles. Para contextualizar, los bonos de deuda convertibles pueden canjearse por acciones de la empresa una vez que alcanzan un precio predeterminado. Esto ha permitido a MicroStrategy obtener millones de dólares a tipos de interés más bajos que con los bonos normales, sin el riesgo de diluir inmediatamente a los accionistas. Este método ha permitido a MicroStrategy acumular satoshis a un ritmo sin precedentes. Considera que en nuestro vídeo de hace unos meses, la empresa poseía un total de 214.246 BTCs. Desde entonces, MicroStrategy se ha hecho con otros 37.794 BTCs, lo que supone un total de 252.220 BTCs y la convierte en la mayor empresa tenedora de BTC del mundo. ¿Quién sabe? Podría ser incluso una cantidad superior para cuando veas este vídeo. Y por cierto, si crees que este vídeo está siendo interesante, dale un empujón pulsando el botón de me gusta. No olvides continuar con el botón de suscripción y echarle un vistazo a las notificaciones para no perderte el próximo. Este es el momento adecuado para hacer un pequeño paréntesis.
Hoy tenemos que hablarte de la página de ofertas de CoinBureau. Allí encontrarás las mejores ofertas del sector de las criptomonedas. Para empezar, te proporcionamos bonificaciones de hasta $40,000 en algunos de los mejores exchanges. Y eso no es todo. También puedes conseguir descuentos en monederos hardware, bonos de registro y descuentos en comisiones de trading de hasta el 60%. Increíble. Para encontrar todas estas ofertas, date una vuelta por nuestra página web o sigue el enlace que dejaremos en la descripción. Ahora que te has puesto al día, puede que te estés preguntando ¿qué ha estado haciendo MicroStrategy desde nuestro último vídeo? Puede que te sorprenda saber que, a pesar de sus constantes compras de BTC, cerró el primer trimestre con unas pérdidas netas de unos $53 millones. No obstante, esto no tiene en cuenta el valor de su reserva de BTC, que en ese momento ya había alcanzado nuevos máximos históricos. Por si no era obvio, el precio de las acciones de MicroStrategy, MSTR, está fuertemente correlacionado con el precio del BTC. En pocas palabras, las reservas de BTC de MicroStrategy significan que MSTR actúa como una especie de apuesta apalancada en Bitcoin. Así, las acciones MSTR de la empresa han subido alrededor de un 500% durante el último año, superando incluso al propio BTC. En junio, MicroStrategy vendió casi $800 millones en bonos de deuda convertibles para comprar más BTC, que utilizó para hacerse con casi 12.000 BTCs adicionales. Poco después, se publicó el informe de resultados del segundo trimestre de la empresa, que reveló otra pérdida neta, esta vez de $123 millones, aunque de nuevo, esto no tiene en cuenta el valor de su montón de BTC. En ese momento, MicroStrategy contaba con 226.500 BTCs valorados en unos $14.700 millones. Obviamente, no satisfecha, MicroStrategy compró otros 18.300 BTCs entre agosto y septiembre, con lo que sus tenencias totales ascendieron a 244.800 BTCs. Esto claramente no fue suficiente porque solo unos días después, MicroStrategy anunció otra oferta de pagares de deuda con la intención de recaudar otros $700 millones. No obstante, este objetivo fue pulverizado. Cuando se completó esta oferta, en realidad se había conseguido recaudar más de $1.000 millones que se utilizaron para elevar las reservas de la empresa a su total actual de 252.220 BTCs. Para que te hagas una idea, eso es el 1.2% del suministro total de BTC. Una locura. Según un tuit del mismísimo Sam Michael Saylor, este increíble montón de más de $250,000 de BTCs se compró a un precio medio de menos de $40,000 la unidad. En otras palabras, MicroStrategy está sentada sobre unos beneficios demenciales. Y como habrás adivinado por la reciente evolución del precio del BTC, esto significa que el valor de MicroStrategy también se ha disparado. De hecho, el enfoque de la empresa sobre Bitcoin ha hecho que supere a todas las empresas del índice SP500 desde 2020. Lamentablemente, la volatilidad de sus acciones y sus pérdidas netas trimestrales periódicas significan que hay pocas posibilidades de que MSTR se incorpore pronto al SP500, lo que es una verdadera lástima. Imagínate la adopción que podría tener Bitcoin si cotizara en bolsa. Quizá algún día. MicroStrategy ha hecho recientemente otro gran anuncio y es tan alcista que merece que lo tratemos en detalle. El 30 de octubre anunció lo que denomina Plan 21-21. En una conferencia celebrada poco después del anuncio, el presidente y CEO de MicroStrategy, Phong Le, reconoció que la propuesta de valor de la empresa se centra cada vez más en su estrategia de tesorería de Bitcoin. Por tanto, MicroStrategy tiene ahora una nueva descripción como la primera compañía de tesorería Bitcoin del mundo, que como él señala, tiene el acrónimo BTC. Seguro que no estaba planeado de antemano. A continuación, Phong Le desveló el plan de MicroStrategy para recaudar $42.000 millones durante los 3 años comprendidos entre 2025 y 2027. Phong Le señaló el significado del número 42, haciendo una referencia a la guía del autoestopista galáctico que estuvo peligrosamente cerca de ser graciosa.
Este plan de 42.000 millones de dólares implica un reparto equitativo de 21.000 millones de dólares recaudados en renta variable y 21.000 millones de dólares recaudados en valores de renta fija. Lee también señala que 21 es un número significativo debido a que la oferta máxima de Bitcoin es de 21 millones de BTC. En serio, que alguien controle este tipo. ¿No sabe que las conferencias deben ser ridículamente aburridas? Estas recaudaciones de 21.000 millones de dólares se componen de 3 años de objetivos crecientes. En 2025, MicroStrategy aspira a recaudar 10.000 millones de dólares en un reparto equitativo entre renta variable y renta fija. En 2026, la empresa pretende recaudar 14.000 millones de dólares y este objetivo vuelve a aumentar en 2027 a 18.000 millones de dólares. Esto eleva el total recaudado a 42.000 millones de dólares. A los precios actuales, esto supone más de 550.000 BTCs, más del doble de lo que ya posee la empresa. Aunque si el BTC sigue subiendo al ritmo actual, esta cifra sería obviamente mucho menor. De hecho, se nos ocurren problemas peores. Lo que resulta increíble es que, según Fonle, esto convertiría esta recaudación de capital de 21.000 millones de dólares en el mayor programa ATM de la historia de los mercados de capitales. Para los que no estén familiarizados, un programa de capital ATM, que por cierto significa at the market, es una forma de que una empresa recaude dinero vendiendo nuevas acciones de sus títulos directamente en el mercado abierto. Utilizar un programa ATM da a MicroStrategy más flexibilidad de la que tendría si utilizara otros métodos como una gran emisión de acciones o una venta de bonos. El motivo es que no tendría que vender grandes cantidades de acciones de una vez y también podría aprovechar las condiciones favorables del mercado, lo que significa que el precio de las acciones de la empresa puede permanecer relativamente intacto. En cualquier caso, Andrew Kang, director financiero de MicroStrategy, también confirmó en esa conferencia que MicroStrategy había saldado sus antiguas deudas. Esto significa que el 100% de sus tenencias de BTC están ahora libres de cargas, que es una forma elegante de decir que su BTC ya no está atado por ninguna cuerda. Kang también anunció que como empresa de tesorería de Bitcoin, MicroStrategy utilizará a partir de ahora un nuevo indicador clave de rendimiento o KPI llamado rendimiento de BTC, un término que la empresa introdujo el trimestre pasado. Básicamente, este KPI permite a la empresa evaluar su capacidad para utilizar la deuda de capital y el exceso de efectivo para adquirir nuevos BTCs a un ritmo más rápido que si emitiera acciones. En particular, el rendimiento de BTC no es lo mismo que el rendimiento en el sentido tradicional. Según Kang, MicroStrategy define el rendimiento de BTC como, citamos, el cambio porcentual de un periodo a otro en la relación entre nuestras tenencias totales de Bitcoin y nuestras acciones diluidas en circulación. Decir que la acogida de este plan fue positiva sería quedarse corto. No obstante, en cierto modo es un poco extraño. Simplemente porque para prácticamente cualquier otra empresa cotizada, la decisión de emitir y vender acciones por valor de 21.000 millones de dólares bastaría para provocar el pánico entre los accionistas. No obstante, MicroStrategy está jugando aparentemente según sus propias reglas, ya que la mayoría de los accionistas acogieron con satisfacción esta decisión. De hecho, algunos inversores incluso han dicho que estarían encantados de ser liquidados porque eso significaría que MicroStrategy está creando valor comprando más BTC. Naturalmente, esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué podría significar para el precio de las acciones de MSTR? Pues bien, según algunos analistas, el plan 21-21 podría ayudar a impulsar a MicroStrategy más allá que otras empresas cotizadas y posiblemente incluso más allá que algunos países. Según un artículo de Cointelegraph, un analista de FinTech dijo, citamos, si había alguna duda de que MicroStrategy se inclinaría por su estrategia de adquisición de BTC en medio de un mercado de Bitcoin al alza, esta quedó totalmente disipada, antes de dar a MSTR una previsión de precio de $300 por acción. En particular, esta estimación supera la anterior de $245 por acción.
Lo increíble es que basa esta previsión en la predicción de que BTC alcanzará los $175.000 para 2025. Permite que lo repitamos. Un analista de tecnología financiera calcula que el BTC alcanzará los $175.000 el año que viene. Un analista que se centra en las acciones de empresas de minería de criptomonedas señaló que el capital de $21.000 millones equivale a la capitalización bursátil de todas las empresas de minería de criptomonedas juntas. Otros analistas han dicho que esto significa que MSTR potencialmente no tiene rival. Para poner la situación aún más interesante, MicroStrategy anunció en julio que realizaría un split de acciones de 10-1. En otras palabras, dividir cada acción de MSTR en 10 acciones más pequeñas. Esta medida se materializó en agosto, lo que significa que ahora aún más inversores pueden comprar una de las acciones con mejor rendimiento del mercado. No obstante, solo hay un problema potencial para la MicroStrategy de Michael Saylor y es un problema que podría sorprenderte. Verás, este problema sería, el propio Michael Saylor. Lo sabemos. Pero escúchanos. En mayo, Saylor declaró que la SEC no aprobaría ningún ETF de Ethereum al contado. Obviamente estaba totalmente equivocado. Para ser justos, no es para tanto. No podemos juzgar la credibilidad de un tipo por un solo error, ¿verdad? Pero la cuestión es que este es el menor de los errores cometidos por Saylor para atraer la atención. En junio, Saylor resolvió un caso de fraude fiscal que se remontaba a agosto de 2022. El resumen es que MicroStrategy y el propio Saylor fueron acusados por las autoridades de uno de los mayores fraudes fiscales de la historia, ya que supuestamente no habían pagado ningún impuesto sobre la renta durante los últimos 10 años. Saylor resolvió la demanda pagando $40 millones, lo que obviamente es una gran noticia, pero saca a la superficie acusaciones muy graves, acusaciones que los posibles inversores podrían ver como una enorme señal de alarma. Otro problema es, irónicamente, lo optimista que es Saylor respecto a BTC. El motivo es que algunas de sus predicciones sobre el precio del BTC son extremadamente altas. En particular, Saylor predice que BTC podría valer $214 millones por BTC en el año 2045. No nos malinterpretes, sin duda es posible y por Satoshi esperamos que sea incluso más. No obstante, la triste realidad es que para muchos inversores tradicionales esta estimación podría considerarse disparatada. Incluso podrían desistir de invertir en acciones de MSTR al considerar que toda su propuesta de valor depende de un objetivo poco realista. Pero todas estas cosas palidecen en comparación con una sorprendente declaración que Michael Saylor hizo en octubre. Durante una entrevista, se le preguntó sobre la probabilidad de que el BTC de la gente fuera confiscado de forma similar a como lo fue el oro durante la Gran Depresión de los años 30, en caso de que ese BTC estuviera en manos de instituciones. Sinceramente, la respuesta de Saylor nos hace pensar. Contestó, citamos, «La gente dice eso, pero los que lo dicen en su mayoría son criptoanarquistas paranoicos». Luego añadió que se trata de una táctica de alarmismo que la gente utiliza para que gastes dinero en monederos hardware, un pasaporte para alejarte de un gobierno que no es de fiar, una cuenta, un asesor financiero o una póliza de seguros. Dicho de otro modo, el mayor alcista de Bitcoin abogó contra la autocustodia, diciendo que la gente no tiene nada que perder confiando en gobiernos o instituciones. Lo sabemos. ¿En qué estaría pensando? Obviamente, estos comentarios provocaron indignación y los inversores en criptomonedas de todo el mundo no tardaron en criticar a Saylor. Simon Dixon, uno de los primeros inversores de Bitcoin, dijo que tenía sentido que Saylor se opusiera a la autocustodia porque iría en contra de la ambición de MicroStrategy de convertirse en un banco de Bitcoin de facto. Algunos usuarios de X dijeron que esta era la versión de Saylor de vivir lo suficiente para convertirse en el villano. Incluso Vitalik Buterin se involucró diciendo que los comentarios de Saylor eran una locura. Afortunadamente, Saylor no tardó en retractarse de sus comentarios, publicando en X, citamos,
Apoyo la autocustodia para quienes estén dispuestos y sean capaces, el derecho a la autocustodia para todos y la libertad de elegir la forma de custodia y custodia para individuos e instituciones en todo el mundo. Suponemos que esto es lo más parecido a una disculpa que vamos a conseguir los anarquistas paranoicos. La cuestión es que estos comentarios siguen ahí fuera y podrían repercutir fácilmente en MicroStrategy, teniendo en cuenta que Saylor es una figura tan importante para la empresa. No obstante, afortunadamente, el reciente anuncio del Plan 21-21 que mencionábamos antes parece demostrar que todo ha sido perdonado porque Saylor no ha recibido más que elogios desde entonces, lo cual la verdad es estupendo. Desde nuestro punto de vista, Saylor habló sin pensar mucho en lo que decía. Esperemos que solo haya sido eso y que no cometa errores similares en el futuro. Teniendo todo en cuenta, esto nos lleva a la pregunta favorita de todos. ¿Qué significa todo esto para BTC? Por si no era obvio, el plan 21-21 de MicroStrategy es alcista para la cotización de BTC. Comprar 42.000 millones de dólares es mucho dinero para invertir en Bitcoin durante los próximos años y debería contribuir a sostener el precio de BTC. También podría provocar el FOMO de algunos inversores una vez que vean hacia dónde se dirige el llamado dinero inteligente. Además, es probable que atraiga la de los medios de comunicación, lo que podría atraer a más inversores minoristas interesados en sacar partido de todo este revuelo. Por cierto, esto es exactamente lo que ocurrió en 2020 y fue un catalizador clave que puso en marcha el mercado alcista. Esto no solo sería combustible para BTC y para el mercado de las criptomonedas en su conjunto, sino que también haría subir el precio de MSTR. Esto daría a MicroStrategy aún más dinero para gastar en BTC, lo que haría subir aún más el precio y atraería a más inversores que comprarían más BTC y también acciones de MSTR. Seguro que ves a dónde queremos llegar. Lo único preocupante del plan 21-21 de la empresa es que el suministro de BTC podría concentrarse más. Considera que MicroStrategy ya posee el 1.2% del suministro total y esta cifra podría duplicarse, posiblemente incluso más, dependiendo del precio. Si tenemos en cuenta la enorme cantidad de BTC perdidos a lo largo de los años y todo el BTC en manos de emisores de ETFs como BlackRock y Fidelity, nos damos cuenta rápidamente de que la oferta líquida restante es mucho menor. Esto significa que el BTC sería mucho más sensible a cualquier fluctuación de precios, haciéndolo potencialmente más volátil, a pesar de una capitalización de mercado inevitablemente mayor que de otro modo lo impediría. Pero mientras tanto, Saylor seguirá predicando la palabra de Bitcoin, convirtiendo a más y más personas en creyentes de su poder como cobertura contra la inflación. Este mensaje será cada vez más prominente a medida que el nivel de deuda de los Estados Unidos siga aumentando con el tiempo. Si has visto nuestro reciente video sobre el nivel de deuda de los Estados Unidos, sabrás que Bitcoin podría ser el activo refugio que la gente necesita tan desesperadamente para protegerse en caso de crisis económica, lo que podría ocurrir antes de lo que crees. Si estás interesado, encontrarás más información en la descripción. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha parecido interesante, háznoslo saber pulsando el botón de me gusta. Si quieres ver más contenido educativo sobre criptomonedas, suscríbete al canal y a sonar la campanita de notificación. Si quieres ayudar a otras personas a profundizar en este tema concreto, considera la posibilidad de compartir este vídeo con ellas. Muchas gracias a todos por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en un par de días. Chao, chao.